Hola, buenas noches a todas y todos. Vamos a ver la última parte de la sección introductoria de nuestro curso de ética aplicada, que estamos, como ustedes saben, haciendo una contextualización de la ética, de la importancia de la ética en nuestro mundo. Y hemos visto, digamos, distintos elementos, lo hemos situado en el contexto nacional, etcétera. Ahora lo vamos a situar en el contexto de cómo se ven los problemas que surgen del coronavirus desde la ética. Entonces vamos a dedicar a hacer este enlace entre el coronavirus y la ética para en el fondo ir tomándole importancia a este saber filosófico. Lo primero que tendríamos que empezar a conversar es respecto a cómo las palabras que estamos ocupando en torno al COVID-19, el coronavirus, nos hablan un poco de lo que está en juego, ¿no? ¿Cuáles serían las que nos iluminan las palabras respecto a lo que está pasando? Una primera cosa es cuando hablamos de epidemia, ¿no? La palabra epidemia significaba originalmente en el corpus hipocrático, es decir, en la medicina antigua, eh, el hecho de la visita que hacía el paciente al médico o el médico al paciente, ¿no? Pero luego fue cambiando, digamos, la palabra epidemia para señalar una visita o una llegada a la ciudad de algo externo eh, a la ciudad, que viene desde otro lugar y que de alguna manera afecta, trastoca la vida, ¿no? Esto es bien interesante porque una de las cosas que se ha escrito bastante y se ha reflexionado bastante sobre el coronavirus es respecto de dónde viene, ¿no? Desde las tesis de que el coronavirus fue fabricado en laboratorios en China, que es un virus asiático y por lo tanto se juega ahí la contraposición entre Asia y Occidente, con también una fuerte carga de prejuicio racial. También tiene que ver un poco que es un virus que tiene su origen en los animales. Por lo tanto nos lleva a pensar la relación, cómo el virus da cuenta de una suerte de relación trastocada del ser humano con la naturaleza, con la animalidad, con los ecosistemas, ¿no? Y también la idea de que el virus no es ni algo vivo ni algo muerto, está como en una especie de lugar intermedio, lo cual nos llevaría a pensar también en eso, cómo entendemos lo que es la vida y lo que nos acerca a algo que sería radicalmente inhumano, ¿no? Si podemos tener cierta sintonía con un perro, parece que con este virus no tenemos mucha posibilidad. Otra forma que hemos llamado, o se llama la peste, ¿no? Y esto nos remite, bueno, a momentos importantes en la historia médica, ¿no? Como la peste negra o la gripe española, que fueron eventos bastante, digamos, dramáticos e históricos como el que estamos viviendo. La palabra peste remite a plaga, ruina, azote, ¿no? Tiene toda esta reminiscencia de la idea de un castigo divino, que cae sobre la ciudad, que ha de alguna manera ha roto ciertos límites o ha violado ciertos mandatos de los dioses. La palabra plaga tiene también una raíz, un vínculo con otra palabra griega que es plango, que significa golpear, herir, ¿no? El coronavirus es un golpe a nuestra vida, ¿ya? Es un golpe que produce además el contagio. Y el contagio eh, es también otra palabra interesante porque tiene esta idea de tocar, ¿no? Ustedes saben que estamos llenos ahora de prescripciones que nos dicen no puedes tocarte la cara, no tienes que tocar, meterte los dedos a las narices, no tienes que tratar de tocar a otras personas, etcétera. Y sin embargo, digamos, el bicho nos toca a nosotros, ¿no? Y, y de alguna manera al tocarnos modifica radicalmente nuestra vida, ¿no? La palabra infección
también nos habla de una suerte de pareja que está en juego aquí, que es la idea de contaminación, ¿no? Infectarse es contaminarse dentro, ¿no? Lo que supone que hay algo puro, hay algo que no ha sido tocado, ¿no? Que luego es tocado y se vuelve impuro, se ensucia. Ahora la palabra sucio viene de sucidus, que significa húmedo, y a su vez la palabra húmedo viene de humus, que significa tierra. Es decir, nos da miedo el coronavirus porque de alguna manera nos recuerda que podemos volver a estar, a taparnos con la sábana de pasto, ¿no? Es decir, podemos morir, podemos ser inhumados o terminar inhumados en esto, ¿no? Nos recuerda finalmente el horizonte de la muerte. La epidemia se convierte en pandemia, lo que significa que pan todo afecta al demos, es decir, toda la población de la ciudad resulta afectada por esto, ¿no? Entonces, el coronavirus es una irrupción, ¿no? De algo que nos toca en nuestra fragilidad, mortalidad, nuestra finitud, nos trastoca, lo que significa que nos mueve, nos cambia de lugar, ya cambia de lugar nuestra vida, nos desordena nuestra vida, ¿no? Lo que no quiere decir que la normalidad era algo muy ordenado, pero aquí hemos notado un cambio, hay un corte en la forma en que está transcurriendo nuestra vida. Eh, por lo tanto, es una crisis, hemos hablado tanto de las crisis, el coronavirus es una crisis. Y uno podría decir es una crisis que hace cortocircuito con un ethos dominante, es decir, un conjunto de actitudes, creencias, prácticas, instituciones que estaban operando, ¿no? Y que ahora están haciendo cortocircuito. En particular en este ethos era muy potente el imaginario de un yo poderoso, ¿no? Es decir, un yo autosuficiente, autónomo, independiente, hábil, ya saludable, exitoso, ¿no? Estas ideas, ¿no? Estos imaginarios son ideales, por lo tanto estamos hablando de esto que hemos acabado de escribir, es un yo ideal. A su vez también había un otro ideal, un otro que estaba disponible para mis proyectos, mis deseos, que estaba presente, que era útil, ¿no? Que sirve a mis proyectos, que es seguro, que puedo confiar en él, que no es amenazante, que en cierta manera es similar a mí, ¿no? Que se mueve en las mismas coordenadas, que es cercano, que es visible, que es transparente, ¿ya? Que es empático. Todas estas formas, ¿no? También son ideales, ¿no? Estamos hablando de ese otro que muchas veces se nos presentaba en la publicidad, el padre ideal, el pololo ideal, qué sé yo, el amigo ideal, tenía todas estas características, ¿no? Así como también había un ideal del yo absolutamente desbordado y exigente. Lo público, a su vez, que hoy día nos hemos tenido que retirar de lo público, eh, estábamos, digamos, obsesionados un poco con la seguridad del espacio público, ¿no? El espacio público como un lugar seguro, donde poder desarrollar nuestros proyectos personales, donde poder consumir, ¿no? Y toda de alguna manera la justificación de los estados era, en el fondo, cómo cuidarnos de todas las posibles amenazas a esos espacios públicos seguros, ¿no? Eh, en estos espacios públicos, además, lo que importaba era la comodidad, el bienestar, sentirte como en casa, ¿no? Como que en el fondo esta cosa, esta idea del hogar, que según algunos es muy patriarcal, se intentaba plasmar en todas las esferas de la ciudad, ¿no? Hemos pasado a una situación radicalmente contraria, donde el yo aparece como frágil, como vulnerable, como solitario, como necesitado, y el otro, ¿no? En lo real me aparece como indisponible, como lejano, ausente, incómodo, riesgoso y extraño, ¿no? Hoy día la presencia del otro me incomoda, pero al mismo tiempo la echo de menos. Estamos
conectados a través de las pantallas, pero como dice Ana Carrasco Conde, que es una filósofa española, pero nos falta estar en contacto, ¿no? Nos falta esa presencialidad, esa parte corporal que se nos ha retirado. Entonces cada uno estamos como viendo en cada uno en su isla, comunicados a distancia, ¿no? El aislamiento, nos hemos convertido cada uno en una isla, o cada familia en una isla, ¿no? Que estamos encerrados en los límites de nuestro hogar, lo cual también se vive como una especie de sustracción de libertad, y además estamos distanciados socialmente de los otros y las otras, ¿no? Tenemos que guardar distancia, estar lejos, y estar lejos significa procurar que haya un espacio entre yo y la otra persona. No podemos tocarnos ni estar muy juntos, ¿no? Entonces, cuando uno analiza todas estas cosas que aparecen con las palabras que están envueltas en el coronavirus, uno inmediatamente empieza a ver cómo se produce una crisis en torno a la relación que tenemos con nosotros mismos, la forma en que lidiamos con nuestro cuerpo, con nuestros deseos, con nuestros estados mentales, la relación que tenemos con el otro, con la otra, las relaciones interpersonales, ¿no? Que aparecen, por ejemplo, ahora en conflictos de pareja, conflictos familiares, etcétera, o personas que quedaron lejos, aisladas porque no pueden comunicarse. También entra en juego la relación con el nosotros, ¿no? ¿Qué somos nosotros si nos quitan la posibilidad de encuentro en presencial? ¿Qué queda de nosotros? ¿Qué tipo de nosotros surge de esta, por ejemplo, relación digitalizada? ¿Cuál es la relación con los otros, ¿no? Con los otros que están fuera de ciertos límites o fronteras que colocamos, ¿no? Los extranjeros, los que están en otros lados, ¿no? Los que viven en otras partes. ¿Y cómo están los otros respecto a, que denominamos los otros respecto a nuestras comunidades, ¿no? Los inmigrantes, por ejemplo, o los otros que nos identificamos como chilenos o chilenas, cómo se establece en torno a esto la relación con ellos, ¿no? Más allá de lo arbitrario que pueden ser estas categorías, pero que existen y se ocupan, ¿no? Y generan un tipo de relación. Y también nuestra relación con lo otro, ¿no? Con todo lo que no es humano, con los animales, con los ecosistemas, con la naturaleza, ¿no? Parece que todas estas cosas entran a tener una relación ahora compleja. ¿Qué problemas surgen con el coronavirus? Problemas, por ejemplo, si hay pocos recursos médicos, ¿a qué paciente debemos tratar? Por ejemplo, debiésemos optar por salvar a gente más joven porque tiene una esperanza de vida mayor y por lo tanto significaría sacrificar o dejar de tratar a las personas que tienen mayor edad, o sacrificar a los que sean saludables, o digamos, salvar a los que sean saludables y sacrificar a los que están enfermos, gente que tiene cáncer, por ejemplo, que tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos que tomar la decisión de salvar a un joven de 20 años que recién está en su formación, o salvar a una persona que es un Nobel de ciencia, por ejemplo, que podría ayudar a resolver este problema? ¿A quién habría que elegir, no? Debemos, otros problemas, por ejemplo, si debemos aceptar que los gobiernos limiten nuestras libertades, o debemos, en el fondo, cada uno ser libre para tomar la decisión de si se cuida o no se cuida del coronavirus, o por el contrario, debiésemos apostar por gobiernos que desde su autoridad nos impongan una disciplina, ¿no?
las medidas que tomamos las hacemos porque somos solidarios o porque somos egoístas. Eso también uno podría cuestionar. En fin, lo que voy a hacer ahora es repasar cómo se verían algunos problemas a la luz de ciertos filósofos que son clásicos en la ética. Vamos a partir con el primero, que es Immanuel Kant. Este es un filósofo del siglo XVIII vinculado a la Ilustración y bastante conocido por digamos, por su teoría moral, ¿no? Por el famoso imperativo categórico o la ley moral. Lo que le preocupa a Kant es qué debo hacer, ¿no? Y él dice que la moral nos indica qué es lo que debemos hacer, pero no puede estar esta moral basada ni en un concepto, ni un precepto religioso, ni en algún instinto o emoción o costumbre, sino que tiene que lo que debemos hacer lo tenemos que determinar con la razón, que es lo que verdaderamente nos hace libres. Los seres humanos somos libres porque podemos razonar, ¿no? Entonces, lo que me dice es que esta moral no puede hacer distinciones, tiene que ser una moral radicalmente imparcial, y esto significa que tiene que ser universal. Es decir, acá se trata de hacer un bien sin mirar a quién, no cumplir mi deber con cualquier ser humano, más allá si lo conozco o no, si forma parte de mi familia. Y eso debería ser el criterio para tomar, por ejemplo, decisiones en términos digamos, digamos de lo que está ocurriendo hoy día con la pandemia. En el precepto de Kant, por ejemplo, eh, no debiéramos pensar que para el bienestar colectivo tendríamos que sacrificar personas, ¿no? Sería inmoral eso, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Kant, que es una perspectiva deontológica, la, las personas son un fin en sí mismo, es decir, no pueden ser consideradas un medio, un instrumento para que otro logre un fin, ¿no? Es decir, yo no puedo ser sacrificado para que otros puedan cumplir un fin, por ejemplo, la salud o seguir viviendo, etc. Para acá no deberíamos sacrificar a nadie por razones económicas, ¿no? Sobre todo porque los seres humanos eh, tenemos una dignidad que viene justamente de que reconocemos en todo ser humano a ese ser racional y libre que le produce muchísima admiración a Kant. Eh, la dignidad implica para Kant que no podemos ponerle precio a una vida, ¿no? No podemos rebajar a una persona a hacer algo que esté a merced de las demás personas, ¿ya? Las cosas pueden ser usadas, ¿no? Pero no las personas. ¿Por qué? Porque la persona, para Kant, tiene la capacidad de determinar él mismo, autónomamente, gracias a que tiene razón, qué fin quiere para su vida, ¿no? Esa es la fuente del respeto. Por lo tanto, Kant diría, tendríamos que hacer todos los esfuerzos para no sacrificar a nadie, lo cual podría ser eventualmente, digamos, una cuestión muy difícil. El segundo filósofo que vamos a hablar muy brevemente es Aristóteles, que pertenece a lo que podríamos llamar la ética antigua, la ética que de alguna manera surge con Sócrates y continúa con Platón y luego Aristóteles. La ética de Aristóteles se conoce como una ética de las virtudes, es decir, una ética de los seres humanos que han alcanzado el máximo de su potencial, ¿no? Lo que dice Aristóteles es que la ética nos tiene que enseñar a tener un buen carácter, porque el buen carácter nos lleva a la felicidad. La felicidad no es pasar los chanchos ni estar tranquilo, sino consiste en llevar una vida virtuosa, y las virtudes son en el fondo desarrollar a un máximo nivel, a un nivel de excelencia, todas nuestras capacidades. Entonces la pregunta para que sería Aristóteles frente a esta pandemia sería, ¿cómo, dadas estas condiciones, puedo tener un buen carácter? ¿Cómo puedo ser una buena persona? Y se respondería que en el fondo eso dependería de cómo, a través de los hábitos y las acciones diarias,
voy desarrollando ciertas virtudes, me voy convirtiendo en una persona templada, o en una persona valiente, o en una persona prudente, o justa, o honesta, o generosa, o paciente. Lo interesante, primero, es que las virtudes no se dan, no se dan, digamos, en el aire, se dan en un contexto. Por lo tanto, las virtudes son hábitos que yo voy a desplegar en una suerte de situación, ¿ya? Y esta situación va a depender también de las actividades que yo realice, de la profesión que tenga, de la cultura que haya en mi país, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la pregunta por las virtudes, yo también, cómo ser una buena persona, también va a tener que ver con la actividad que desarrollo. Por ejemplo, cómo ser una buena profesora o profesor, cómo ser un buen hijo, cómo ser en este contexto un buen médico, ¿no? Por eso en el fondo va a tener que ver no con una regla que vamos a tener que cumplir sin mirar a quién, sino que aquí vamos a tener que estar atentos al contexto de lo que está ocurriendo. Las virtudes para Aristóteles se practican con otros, ¿no? Esto es súper importante porque, digamos, las virtudes implican que reconocemos en el ser humano un ser social, comunitario, político. No se puede ser virtuoso en un estado de aislamiento, ¿no? El que es egoísta y que no piensa nada más que en mí no podría desarrollar ninguna virtud, ¿no? Las virtudes se desarrollan en contacto con las otras personas, en el trato, en el intercambio con las otras personas se van desarrollando ciertas virtudes. Esto significa que para tomar decisiones tengo que situarme en mis comunidades, en mis círculos familiares, profesionales, de amistad, y desde ahí ir desarrollando, por así decirlo, buenas prácticas que hagan mejor mi carácter, que me hagan mejor persona, pero que también mejoren la vida de los demás. Por lo tanto, en ningún caso se trata para Aristóteles de que digamos, vayamos tomando acciones que simplemente tengan como un único destino el yo. Finalmente, nos tenemos que ubicar en cierta manera, en tanto somos seres políticos como ciudadanos y ciudadanas, ¿ya? Y en este sentido significa enmarcarnos dentro del conjunto de instituciones, leyes, normas, estatutos que hay en nuestro país, ¿no? Aquí se abriría algo que uno podría llamar una especie de idea republicana de nuestros deberes cívicos, ¿no? ¿Cómo ser buen ciudadano? Esto significaría respetar las leyes, porque se tiene conciencia que las leyes permiten ordenar la vida y que permiten ir, digamos, en estos casos, no hacia un bien, digamos, un bien personal, sino un bien común, ¿no? Al mismo tiempo, ser un buen ciudadano significaría también, eh, en mi acción, considerar de qué manera mi acción repercute en la forma en que se organiza la convivencia en mi sociedad, ¿no? Mirar las cosas desde la perspectiva de toda una sociedad, de todo un país, mirar las cosas políticamente, ¿no? No ser justamente un ser apolítico que le preocupa solamente su bienestar y que le da lo mismo lo que pasa con el resto. Un ejemplo podría ser las personas que acaparan confort en el supermercado, ¿no? Ahí usted tiene un ejemplo de cuánto se piensa en el otro y cuánto se piensa en términos de sociedad, ¿no? Estamos pensando en qué tipo de sociedad estamos generando con cada una de nuestras acciones. Aristóteles apuntaría un poco a eso. Bien, en esta tanda vamos a llegar hasta otra, digamos, corriente muy importante que es el utilitarismo. El utilitarismo fue desarrollado es una filosofía predominantemente inglesa, fue desarrollada por Jeremy Bentham y también tendríamos que mencionar la figura que está ahí de John Stuart Mill, pero el utilitarismo es una corriente vigente hasta el día de hoy, es uno de los paradigmas o modelos fuertes de pensamiento ético, ¿no? La clave para leer las cosas de manera utilitarista es justamente plantearse la pregunta o plantearse el criterio, más que la pregunta, el criterio de cómo lograr el mayor bien para el mayor número, ¿no? Cómo lograr maximizar la felicidad o disminuir el sufrimiento.
Lo que le importa de alguna manera a los utilitaristas es la felicidad de la mayoría, lo cual implica que todas las decisiones y sobre todo las políticas públicas tendrían que apuntar a cómo generar un bienestar mayor en la población. Sin embargo, esto no, no necesariamente nos prohíbe considerar que en ciertas decisiones para lograr el bienestar de la mayoría, a lo mejor algunos individuos van a tener o pueden tener que sacrificar o tener que sufrir para lograr eso, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir de forma absoluta, para salvar todas las vidas posibles, que tendría que haber un confinamiento absoluto. Nadie sale. Sin embargo, un utilitarista pondría sobre la mesa un cálculo respecto a si este confinamiento a la larga no va a significar otros problemas que pueden aumentar el sufrimiento en vez de disminuirlo. Por ejemplo, una grave crisis económica. El utilitarista siempre está haciendo un cálculo racional respecto, digamos, a las situaciones que se están enfrentando. Los utilitaristas enfatizan mucho la idea de la posibilidad de hacer estos cálculos respecto digamos, la, el bienestar de la mayoría, ¿no? Evidentemente, esos cálculos no implican una cuestión, por lo menos para John Stuart Mill, no implican simplemente un cálculo cuantitativo frío. Hay cosas que hay que poner sobre la balanza. Tampoco se puede llegar y poner, digamos, la dignidad de las personas para beneficiar a la gran mayoría. Sin embargo, sí advertiría que las decisiones de la ética no pueden ser indiferentes respecto a los efectos, a las consecuencias que tienen en la vida de las personas. Si Kant, por ejemplo, es un filósofo que se centra en los principios, John Stuart Mill es un consecuencialista. Eso significa que va a poner énfasis en cómo impactan, eh, cómo impactan en nuestra vida las consecuencias o efectos que se siguen de adoptar determinados principios o criterios en nuestra vida. Bien, vamos a dejar hasta aquí y luego vamos a continuar en otra última, y ahí ahora sí que sí, última entrega con algunas otras visiones relacionadas con el COVID-19 y la ética. Muchas gracias.